Cuando Mónica iba conversando, iba mencionando sobre los incendios, efectivamente en este instante, en Brasil en particular, se están presentando una cantidad de incendios. Este mapa que ustedes ven acá es de la NASA. Esta es información en tiempo real. Acá hice una capa de 2 días de incendios. Y ustedes pueden ver acá cómo el Brasil está literalmente en llamas. Sí, sobre todo pues la parte de la Amazonía. Hacia el sur del río Amazonas, todos estos son fuegos que se ocasionan simplemente por expansión de la frontera agrícola, pero que irremediablemente crean daños a escala global. Cuando uno se acerca mucho más, uno puede darse cuenta de la extensión de los fuegos. Como las imágenes son satelitales, se puede identificar el punto exacto donde están los incendios, y esta página se renueva pues todos los días. Así que es de mucha utilidad como para uno reforzar cuando dice ciertas cosas. Por ejemplo, esta es de seguimiento a incendios en el mundo. A veces acá en Medellín algunos ciudadanos no creen, y en Bogotá tampoco, cuando se dice que el aire de ambas ciudades está contaminado por efecto de los incendios que ocurren en la Amazonía. A veces pasa, no en este instante, pero a veces ocurre. Eh, y una herramienta como esta le permite a uno pues afirmarlo, efectivamente. A nosotros nos afectan más que nada los incendios que se dan en la Orinoquía. Por fortuna, como ustedes pueden ver acá, en este instante, la Orinoquía está más bien quieta en cuanto a incendios, pero lo que ocurre en el resto del mundo no es para uno quedarse alegre. Como todos estos son incendios, el color rojo contra el verde pues te da una idea de la magnitud de cómo estamos acá en América Latina, pero por ejemplo observen cómo están en el África centro-sur, en Madagascar, está completamente en llamas, y otros lugares del mundo pues están más apaciguados. Por fortuna también se han apaciguado los incendios que estaban en el oeste norteamericano, que fueron los peores incendios que pudieron padecer esa gente. Pero esto lo que nos da una idea es de qué es lo que estamos haciendo nosotros con el planeta, y la noticia que da Mónica pues sirve muy bien de preámbulo para que empecemos a ambientar el tema que nos interesa hoy, que es el antropoceno y cómo conducir una reflexión desde el antropoceno hacia la sostenibilidad. Como regla de juego, a mí siempre me ha gustado pues que hagan preguntas, que tomen la palabra, siempre y cuando no se desvíe mucho del tema central. Están albergadas pues preguntas en el momento en el que ustedes quieran. Si bien hay un bloque al final para hacer preguntas, yo creería, Mónica y Jorge, que ese bloque del final es más para preguntas como de contexto de lo que pasa con la charla en general. Pero en la medida en que vamos hablando, y si hay algún tema o alguna cosa que no queda claro, que por favor ustedes deseen levantar la mano, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, arranquemos acá con las diapositivas, que espero que las estén mirando. Si no están viendo mis diapositivas, simplemente me dicen. De lo contrario, parto de suponer que las están viendo. La charla está estructurada en 4 bloques o en 4 pedazos. El primero es definición de antropoceno. El segundo es vivimos en la mejor época del hombre, lo cual es verdad, o una verdad relativa. También vivimos en la peor época del hombre. Y por último, desarrollo sostenible, un cambio de modelo necesario. Vamos a tomar el atrevimiento pues de que esta hora y media larga dure para estas 4 cosas, pero a decir verdad, estas cosas pues suelen ocupar espacio mucho más grande, porque hacen parte pues por ejemplo de un curso regular en pregrado o incluso de un diplomado solo. Así que aquí lo único que vamos a hacer es un barniz, una pinturita ahí por encima. ¿Listo? Jorge y Mónica me habían pedido un material con anticipación. No fui lo suficientemente juicioso para enviarlo con la debida antelación, pero para quienes tuvieron oportunidad de acceder a ese material, yo espero que haya quedado o que hayan quedado unos mínimos de claridad frente a qué es el antropoceno. El antropoceno es, como lo decía Mónica, una forma en la cual la ciencia llama a la época actual que estamos viviendo, en la que reconocemos que el hombre como especie es la principal fuerza de cambio del planeta. Eso que pudiera ser una definición simple, de simple no tiene nada, antes todo lo contrario, es muy desconcertante. El planeta es un sistema muy complejo,
no solamente en tamaño, sino en cantidad de elementos que lo constituyen. En tanto sistema complejo, el planeta tiene unas dinámicas que son impredecibles, que son de unas magnitudes impresionantes. Todos hemos sido testigos como un solo aguacero es capaz de destruir infraestructuras, o un movimiento sísmico es capaz de destruir infraestructuras, es capaz de alterar la forma del paisaje, etc. La naturaleza actúa con fuerzas que son de un orden de magnitud considerable. El Sol, por ejemplo, con su comportamiento, también es capaz de moldear lo que ocurre en la Tierra. De manera pues que la vida, la suerte de la vida, la suerte de todo lo que tiene vida en el planeta, usualmente es moldeado por fuerzas que de verdad son de una magnitud considerable. Ahora, decir que el hombre, que es apenas una única especie, es equiparable a una de aquellas fuerzas, no es cualquier bobada. O sea, decir que nosotros, solamente nosotros como especie, somos capaces de poner la vida del planeta en juego, o somos capaces de poner la vida en entredicho, eso son ya palabras mayores. Pero lamentablemente es cierto. Entonces vámonos con unas pequeñas indicaciones pues que nos dan a entender esa magnitud. Vamos a pararnos en la ciencia formal. Si nosotros fuéramos a homologar la historia completa del planeta Tierra en un reloj de 24 horas, nos daría un resultado más o menos como se está viendo acá en esta gráfica. En ciencia se acepta que el planeta Tierra tiene una existencia aproximada de 4.500 millones de años. Y en esos 4.500 millones de años, nosotros somos apenas unos recién llegados. ¿Por qué somos recién llegados? Porque de 4.500 millones de años que tiene el planeta, la vida se empezó a conformar hace 4.000 millones de años. De manera que en esa cuenta larga de 4.000 millones de años, nosotros apenas extendimos los últimos 200 o 300.000 años, y en esos 200 o 300.000 años es que ha ocurrido la presencia del ser humano en el planeta. Fíjense ustedes eso lo que significa en ciencia. Son apenas 200.000 años contra 4.000 millones de años completos de la vida. O sea, pues que la vida había venido discurriendo, transcurriendo, conformándose en la ausencia del hombre. Y el hombre apenas llega en esta escala, el hombre llega a las 11:58, en realidad 23:58 con 43 segundos. El hombre llega prácticamente en los últimos 2 minutos de existencia del planeta. Pero esos 2 minutos de existencia del hombre en el planeta le van a bastar para volverse una fuerza de una magnitud tal que va a ser una cosa sorprendente. Ahorita Mónica estaba mencionando un dato suelto. Mónica estaba diciendo que, entre otras de las cosas que están ocurriendo ahora, estamos siendo testigos de un asunto que llamamos extinción en masa. Resulta que también tenemos evidencia, cuando decimos extinción en masa, es que aproximadamente, lo que quiere decir eso es que aproximadamente el 90% de las especies vivas tienen alguna clase de amenaza. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Nosotros en este momento estamos en una extinción en masa. ¿En cuál extinción en masa? En la sexta extinción en masa. Entonces, en los 4.000 millones de años que lleva la vida en el planeta se ha formateado, se ha reseteado 5 veces. El planeta ya ha pasado por la primera, por la segunda, por la tercera, por la cuarta y por la quinta extinción en masa. La quinta extinción en masa es la más famosa o la que mejor conocemos porque es la del meteorito que fue responsable de la desaparición de los dinosaurios. Listo, entonces esta es con la que estamos más familiarizados. Esta quinta extinción en masa. Antes de los dinosaurios hubo 4 grandes extinciones en masa, momentos en los cuales
el planeta prácticamente quedó con la vida reducida a cero. Y sin embargo, en esas 4 ocasiones anteriores o en esas 5 ocasiones anteriores, el planeta redujo la vida casi a cero y ahí mismo volvió a arrancar. Es decir, si ustedes me permiten la homologación, el planeta ha tenido 5 génesis. El planeta ha tenido 5 rearranques. Y la vida vuelve y empieza. Y vuelve y empieza. Y vuelve y empieza. En este instante nosotros estamos enfrentando un escenario de destrucción de la vida global. De especies que se están desapareciendo frente a nuestros ojos. Basta hacer unas leves búsquedas para ello. Esta sexta extinción en masa se desencadenó hace algunos años, pero en este momento ya está tomando tintes dramáticos. Por ejemplo, una de las especies que más nos duele que están desapareciendo es el rinoceronte blanco. Del rinoceronte blanco apenas quedan 2 ejemplares en el mundo. Y esos 2 ejemplares son una mamá y una hija. Esos son los 2 únicos que quedan. Tuvieron que hacer una intervención de ingeniería genética muy compleja para extraer de esa mamá y de esa hija, que son los 2 únicos individuos de esta especie que quedan en el planeta, han hecho un embrión o unos embriones, tomando porciones de ADN de otros rinocerontes y los tienen congelados, esperando encontrar las condiciones para ver si salvan esa especie. Pero mire el esfuerzo que hay que hacer. Y eso pues con una sola especie. No podemos hacer lo mismo con el otro millón de especies que están amenazadas en este instante. El koala está amenazado, el panda está amenazado, el oso polar está amenazado, las abejas están amenazadas, cualquier cantidad de especies. Entonces estamos siendo testigos de excepción de lo que es la 6ª ocasión en la cual el planeta queda prácticamente en cero y vuelve a arrancar. La puja por la sostenibilidad o la lucha por la sostenibilidad es el intento o el esfuerzo de tratar de que nosotros consigamos pasar al otro lado de la 6ª extinción en masa para mirar a ver si nuestra especie continúa de algún modo. Lo que pasa es que tenemos serias dudas por si continúa o no, porque nosotros dependemos de las relaciones ecosistémicas que se dan con otras especies. Es decir, no solamente se trata de que pasemos nosotros solos al otro lado. Lo que pasa es que nosotros estamos acá y vivimos acá porque estamos en conexión con otras especies. La especie más sensible para nosotros son las abejas. Si las abejas llegaran a desaparecer, nosotros podemos padecer hambre, literalmente. Sin que ocurran guerras y sin que ocurran tragedias adicionales, la sola desaparición de las abejas acarrea para nosotros hambre, y eso no significa otra cosa que destrucción, eso es duda por el futuro. Esta es una escala de tiempo que a mí me gusta ubicar, no porque sea estricta pues en la escala, sino porque es ilustrativa de lo que ha pasado con el antropoceno y de los retos que nos esperan hacia la sostenibilidad. Les había dicho ahora que la vida tiene más o menos 4.000 millones de años, que hace 300.000 años aproximadamente aparece el Homo sapiens sapiens y que hace 10.000 años apenas arrancan las civilizaciones. Esto quiere decir que nosotros pudimos permanecer como especie aproximadamente por 290.000 años en una condición que se parecía mucho a una condición biológica, natural, deseable si se quiere desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Por 290.000 años estuvimos confinados en las sabanas africanas y hace unos 70.000 años aproximadamente empezamos a salir de África y empezamos a conquistar el resto de tierra, pues de tierra conocida, aprovechando una estabilización del clima. Eso fue lo que hicimos nosotros como especie, pero hace apenas 10.000 años empezamos a meterle complejidad a nuestra presencia en el planeta, incrementando nuestros impactos, porque sencillamente tuvimos un salto tecnológico. Ese salto tecnológico no es otro que la invención de la agricultura. Cuando nosotros empezamos a cultivar la tierra y empezamos a transformar la tierra y empezamos a hacer pastoreo de animales, es cuando empezamos a volvernos un problema para el planeta. Sin embargo, nosotros permanecimos por un buen pedazo haciendo impactos con la agricultura,
haciendo impactos con la ganadería, haciendo impactos con la civilización, pero eran impactos relativamente bajos, eran impactos aislados, eran impactos marginales si se quiere. Es apenas desde hace 75 años cuando, con los acumulados de la revolución industrial que ocurrió hace 300 años, nosotros ya dimos el brinco definitivo a convertirnos definitivamente en la especie que más impacto causa. Todo esto lo que quiere decir es lo siguiente. ¿Hace cuánto nosotros nos volvimos la especie más dañina para el planeta? Hace más o menos 300 años. ¿Cuándo volvimos más crítica esa condición de daño? Hace aproximadamente 75 años, con el final de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de la sociedad de consumo de masas. El antropoceno, formalmente o oficialmente, arranca más o menos hace 300 años, cuando empezamos la revolución industrial, y se afianza hace aproximadamente 75 años. Esto, que tiene una historia de 300 años, lo podemos llamar así, de mayor cantidad de impactos, apenas tiene un contrapeso desde hace 50 años, cuando empiezan a aparecer las primeras formas de ambientalismo. O sea, pues que el ambientalismo y la búsqueda del desarrollo sostenible tiene que competir los últimos 50 años contra aproximadamente 300 años de revolución industrial y 75 años de sociedad de consumo de masas. Ahí vamos, pero la lucha no ha sido fácil. El posicionamiento discursivo del desarrollo sostenible no ha sido fácil en modo alguno. ¿Y por qué no es fácil? Porque para encontrar el desarrollo sostenible es necesario hacer un cambio de modelo. Entonces nosotros tenemos que desde los 80 se ha vuelto de moda, o se ha vuelto una cosa muy recurrente, utilizar la palabra sostenible. Entonces decimos sostenible para cualquier cosa. Un edificio sostenible, un bus sostenible, la movilidad sostenible, un lapicero sostenible, una cancha sostenible, etc. A todo le queremos colgar la palabra sostenibilidad. ¿Para qué? Simplemente para hacer ver que somos conscientes en algo, ¿cierto? Que tenemos unos mínimos de conciencia frente a lo ambiental, que nos preocupa, entre comillas, el planeta, pero la verdad es que nuestros actos van en otra dirección, nuestros actos van en otra ruta. O sea, hemos logrado, sí, ya, que la gente tenga un reconocimiento de que lo ambiental es importante, pero en el mundo de las prácticas, ese discurso no ha logrado entrar en lo profundo de las prácticas. Se me ocurre, por ejemplo, los esfuerzos que hemos hecho como sociedad para visibilizar la equidad de género y para visibilizar a las mujeres y el papel que juegan las mujeres en la sociedad, ¿cierto? Eso está muy bien desde un punto de vista discursivo. En el plano de lo real, las mujeres deben seguir luchando y los hombres también debemos seguir luchando para ayudar a terminar de conquistar los espacios necesarios para que la mujer sea de verdad o tenga de verdad equidad de género, que ganen los mismos salarios de los hombres, que tengan las mismas oportunidades, que lo que ocurre en una casa sea verdaderamente equitativo, etcétera, ¿cierto? Como el ejemplo de la mujer hay muchos otros, los de la tolerancia, los de la justicia, los del respeto. Entonces vivimos en un mundo colmado de una cantidad de valores que aparentemente son correctos, pero que están distanciados de los actos. El cierre de la brecha entre actos y valores es una de las tareas fuertes del desarrollo sostenible para evitar que tengamos que seguirle poniendo la palabra sostenible a todo, pero que sea carente de significado real. Porque no hay época del mundo en la que más se ha utilizado la palabra sostenible, pero también no hay época del mundo en la cual tengamos más cantidad de problemas ambientales de conjunto. ¿Listo? Entonces, claro, ese es un concepto omnipresente, el de la sostenibilidad. Lo utilizamos en universidades, en empresas, en productos, en publicidad, en políticas públicas, y la verdad es que se ha ganado un lugar. Lo que tenemos que hacer es esfuerzos muy grandes para que esa cantidad de veces que decimos la palabra sostenible se acerque más a la realidad. ¿Qué es lo que ha estimulado ese interés tan grande en la sostenibilidad?
En esencia son las dificultades de la industrialización y las dificultades del sistema económico. Pero entonces, ¿dónde está dónde está la ironía o dónde está lo que a nosotros nos confunde? Es esto, muchachos. Esta figurita, yo no sé, Jorge, me confirmas, Jorge, si en el video que se les mandó previamente, esto no alcanzó a salir, ¿cierto? Lo alcancé a mencionar, pero no alcanzó a salir. Sí, señor, no salió la figurita. Eso. Entonces, lo más desconcertante del antropoceno es algo que les decía en el video, y es que si nosotros fuéramos a coger todo lo que tiene vida en el planeta, que es basado en carbono, si nosotros fuéramos a llevarlo a una especie de báscula gigante o a meterlo en un cuadrado, nos va a dar este resultado. De todo lo que tiene vida en el planeta, la mayor parte de lo que tiene vida en el planeta son plantas, como se ve acá en este gráfico de la izquierda. Los animales, dentro de los cuales estamos nosotros, apenas representamos esta esquinita de todo lo que tiene vida. Esto es como si usted agarrara todo, pero literalmente todo, lo pesara y obtuviera el dato de cuánto pesamos plantas, animales, virus, bacterias, etcétera, expresado en gigatoneladas de carbón. En el video yo les decía que una gigatonelada de carbón son 1000 millones de toneladas de carbón. Entonces las plantas son 450 gigatoneladas de carbón, o sea, 450.000 millones de toneladas de carbón. Pero en cambio los animales apenas somos 2 gigatoneladas de carbón, 2.000 millones de toneladas de carbón. Les decía que retuvieran este dato. Los virus son 0,2 gigatoneladas de carbón. Los seres humanos somos 0,06 gigatoneladas de carbón. Con todo y que tenemos la impresión de que somos muchos en el planeta. Y sí, efectivamente, nunca habíamos sido tantos. En este momento en el planeta somos cerca de 7.800 millones de seres humanos. Y a pesar de ello, esos 7.800 millones de seres humanos que estamos en el planeta en la actualidad, si nos pesáramos todos, quedamos en 0,06 gigatoneladas de carbón. Si ustedes retienen este dato aquí, se van a dar cuenta de que nosotros apenas representamos el 0,0011% de todo lo que tiene vida. Y con ser ese porcentaje tan minúsculo, tenemos un papel fundamental porque somos la única especie que tiene conciencia. Bueno, se discute mucho el tema, ¿no? Se dice que también los delfines tienen conciencia, que también los primates superiores tienen conciencia, etcétera, pero en nosotros es en los únicos que se suman varias: conciencia, memoria, noción de la muerte, noción de un Dios, noción de más allá, sentimientos, habla, lenguaje articulado, y a través del lenguaje articulado, pensamiento complejo. Nosotros terminamos siendo, en términos biológicos, una expresión residual de la vida. Deberíamos ser más humildes. Y a pesar de ser una expresión residual de la vida, tenemos tantas cosas maravillosas concentradas en nosotros, que eso sí la ciencia no se lo puede explicar por qué. O sea, ¿por qué siendo tan poquitos somos más? ¿Por qué siendo una cosa tan reducida tenemos tantas ventajas? Algo brilla en nosotros, algo hay en nosotros de excepcional. Y eso que hay en nosotros de excepcional debería servirnos de lección para entender que en vez de hacerle daño al planeta deberíamos tener un papel de cuidado del planeta, de protección del planeta, porque lo que estamos haciendo es encadenando a todo este conjunto de la vida junto con nuestras malas decisiones y al mismo tiempo haciendo que nosotros mismos tengamos dudas de si vamos a seguir en el planeta o no. Eso es lo más dramático del antropoceno. Y esta gráfica apenas fue calculada hace 2 años. Salió publicada en la revista PNAS. Ahí está el DOI, pues ahí está la ruta. Ustedes pueden encontrar ese artículo para que lo puedan contrastar. Entonces, ¿qué pasa? El antropoceno es una época bastante extraña porque parece ser que nosotros efectivamente vivimos en el mejor mundo posible. Es decir, nunca antes habíamos tenido el éxito
que tenemos en la actualidad. ¿Por qué decimos que nunca habíamos tenido el éxito que tenemos ahora? Porque parece ser que desde el punto de vista de nuestro bienestar, nunca habíamos estado tan bien como especie. Ojo pues, simplemente como especie. Algunos numeritos nos dan la razón. Por ejemplo, si yo me meto en estos gráficos, vamos a ver que acá estamos representando esperanza de vida al nacer. Nunca antes los seres humanos habíamos vivido tanto. En la época en la cual Cristóbal Colón llegó aquí a América, hace aproximadamente 500 años, los europeos no vivían más de 40 años de edad. Esa era su esperanza de vida al nacer. O sea, una persona por arriba de 40 años de edad ya se podía considerar anciana y que estaba viviendo tiempo extra. Este gráfico, esta curva de acá, representa al Reino Unido. Fíjense ustedes acá en el arranque 1543, un inglés promedio tenía una esperanza de vida al nacer de 33.9 años, o sea, 34 años de edad. Eso era lo máximo que podía aspirar a vivir un británico en 1543. El tiempo empieza a pasar y por un pedazo muy largo, los mismos británicos no pueden aspirar a tener una vida que pase de los 40 años de edad. Fíjense ustedes acá en la curva. Pero de repente llega más o menos esta época, 1850, y las cosas como que empiezan a cambiar. Acá ya entonces tenemos que una persona del Reino Unido puede aspirar a vivir 43 años al nacer en 1850 y la curva empieza a subir hasta ubicarse en la actualidad para una persona del Reino Unido en 80.9 años de esperanza de vida al nacer, que es lo que ocurre también en países como Japón, en donde una persona que nace en la actualidad puede aspirar a vivir 83.7 años, Corea del Sur, 82 años, el mundo en promedio 71.4 años, la India 68.3 años, Etiopía 64.5 y Sudáfrica 62. Ese indicador también le da a entender a uno de que el mundo es desigual, pero que el mundo ha conquistado en cuanto a esperanza de vida al nacer. Este gráfico es dinámico, entonces usted puede hacer con él ciertas cositas. Usted puede decir, vean, me estorba Etiopía, me estorba Sudáfrica, me estorba la India, pero yo quiero meter a Colombia. Quiero ver cómo se comporta Colombia en ese mapa. A ver qué datos tiene nuestro país y a ver qué ha pasado con nuestra esperanza de vida al nacer. No hay muchos datos hacia atrás. En el caso colombiano apenas tenemos datos calculados de 1900 hacia acá. Pero entonces tenemos la situación de que Colombia arranca el siglo XX con una esperanza de vida al nacer inferior a 30 años de edad. Y vean ustedes cómo nos trepamos en esperanza de vida al nacer hasta tener en la actualidad una esperanza de vida al nacer de 76.5 años de edad. Esas son buenas y malas noticias. Buenas noticias es que la población tiene más esperanza de vivir muchos años. Ojalá bien vividos. La mala noticia, Jorge y John y Mónica, es que somos susceptibles de hacer reformas pensionales porque en el año 2047 la población que va a tener más de 60 años en el mundo, en el 2047, va a ser superior a la población que tenga menos de 15 años. La pirámide demográfica en el mundo se va a invertir. Vamos a ser más viejos y en consecuencia hay que demorar el tiempo en el cual nos jubilamos. Porque no puede ser que se jubile gente a la cual no hay cómo mantenerla. Bueno, es algo que el mundo tendrá que resolver en su momento, pero en principio vamos a suponer que el hecho de que tengamos más años es una ganancia para la especie. Fíjense ustedes que esto tiene un punto de quiebre. Fíjense ustedes que en casi todos los países el punto de quiebre está por acá, en la mitad entre 1800 y 1900. Eso es sencillamente porque ese es el punto en el cual se consolida la revolución industrial. Ese es el punto en el que se consolida la expansión del modelo de desarrollo económico que nosotros conocemos hoy.
Y eso es lo que los teóricos llaman la gran aceleración, que se confirma a través de muchos gráficos. Vamos a ver, por ejemplo, si acá podemos acceder a otros. Estos son extraídos de la misma página. Vean ustedes acá, este se lee al revés. Pobreza extrema, me dicen por favor si está muy pequeñito. Acá lo podemos ampliar. Pobreza extrema. Arrancamos en 1820. Y arrancando en 1820, vamos a tener que en el mundo la pobreza extrema tiende a la reducción. Claro, hoy podemos decir, es que en el mundo hay pobres, es que la pobreza es un asunto incómodo con el que tenemos que lidiar, no deberían haber pobres en el mundo, etcétera, etcétera, pero en perspectiva, nosotros arrancamos 1820 con el 89% de la población mundial en condición de pobreza extrema. Y hoy en el mundo tenemos el 10% de la población mundial en condición de pobreza extrema. Esto quiere decir que en este lapso de estos 200 años, el modelo ha conseguido sacar a una cantidad de gente de la pobreza extrema al punto que hoy tenemos apenas el 10% de los pobres extremos mundiales. Claro, esto difiere mucho entre países. En un país como Colombia, esa pobreza extrema se va a situar en alrededor del 14%. Pero el gráfico como tendencia nos quiere decir que hay razones para la esperanza. Entonces, tenemos una sociedad donde la gente vive más años, tenemos una sociedad donde la gente es menos pobre, esto quiere decir en el mundo, y vamos a ver otros gráficos que nos dicen. Esto es alfabetismo en el mundo. Entonces tenemos que en el mundo, hoy, mucha más gente ha escapado a la condición del analfabetismo y que se ha invertido también. En 1800, el 87.95% de la gente no sabía leer y escribir. En la actualidad, es aproximadamente el 13.75% de la gente la que sabe leer y escribir. La mortalidad global ha caído también desde la misma fecha. Entonces, por años de vida que podemos vivir, por alfabetización, por mortalidad infantil, por sensación de libertad. En el mundo, en la actualidad, nosotros tenemos que aproximadamente el 56% de la población mundial vive en sistemas democráticos, así sea democracias imperfectas. Pero es que hace 200 años el 0,9% de la población mundial vivía en sistemas democráticos. Entonces, en 200 años el mundo ha cambiado bárbaramente, para bien, en muchos sentidos. La gran pregunta es que pareciera que eso tiene un precio, pareciera que eso tiene un costo. ¿Cuál ha sido el costo del hecho de que nosotros vivamos tan bueno, entre comillas? Y fuera de todo, es la época del mundo en la cual consumimos más cantidad de energía, es la época del mundo en la cual tenemos más cantidad de bienes materiales a nuestra disposición. En este instante, una persona promedio de un país como Colombia, de clase media, o sea, una persona perteneciente a la clase media en Colombia, posee más bienes y riquezas que un rey normal de la Edad Media. Y este dato pareciera increíble, pero es verdad. Pues, es decir, la cantidad de acceso a riqueza que nosotros tenemos en este instante expresada en cosas materiales, cantidad de ropa, cantidad de objetos, un techo debajo del cual dormir, una cama seca para nosotros, todas esas cosas no las tenía la gente en la Edad Media. Entonces, de conjunto, lo que podemos decir es, accedimos a todo esto, sí, ok, pero es que eso ha tenido un precio, la hemos pagado. Por eso es que decimos también que al mismo tiempo que vivimos en la mejor época para el hombre, vivimos en la peor época para el hombre. ¿Por qué? Por el precio. Vamos a ver cuál es el precio.